Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 4 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Toma pues un ladrillo, hijo de hombre, y ponlo delante de ti. Dibujarás en él una ciudad, Jerusalén. Luego le pondrás sitio, construirás una torre de asalto, harás terraplenes, establecerás en su derredor campamentos y por todo su alrededor dispondrás máquinas para el sitio. Después tomarás un sartén de hierro que pondrás cual muralla de hierro entre ti y la ciudad. Y te quedarás vigilándolas. Tú le pondrás sitio y quedará sitiada. Esta será una señal para la casa de Israel. Acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre ti el pecado de la casa de Israel. Soportarás su pecado tantos días cuanto estés así acostado. Te he sacado la cuenta de los días, la que corresponde a los años de sus pecados. Soportarás el pecado de la casa de Israel durante 190 días. Cuando estos días se hayan cumplido, te acostarás sobre el lado derecho, y esta vez soportarás el pecado de la casa de Judá. Serán 40 días. Te he sacado la cuenta a un día por año. Volverás tu mirada y tu brazo desnudo hacia Jerusalén sitiada, y profetizarás contra ella. Mira que te he atado con cuerdas para que no puedas darte vuelta, ni a un lado ni al otro, mientras duren los días de tu asedio. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y centeno, y colócalos en un tiesto. Con ellos te harás pan teniendo en cuenta el número de días que estarás acostado de ese lado. Lo comerás durante 190 días. Para tu ración diaria pesarás 200 gramos. Lo comerás varias veces. De igual manera beberás racionada tu agua, una sexta parte de medida varias veces. Lo prepararás como se preparan las galletas de cebada, y lo cocerás a la vista de ellos en un fuego de excrementos humanos secos. Que de la misma manera me dijo, los hijos de Israel comerán un pan impuro en medio de las naciones donde los dispersaré. Entonces dije, ay Señor Yahvé, mira, nunca me he manchado, jamás he comido animales muertos o desgarrados desde mi juventud hasta el presente. Ninguna carne impura ha entrado en mi boca. Entonces me dijo, te concedo que para el fuego en que cueces tu pan, uses excrementos secos de animales en vez de los excrementos humanos. Luego me dijo, mira, hijo de hombre, ¿cómo dejo sin pan a Jerusalén? En su angustia comerán pan que les será contado, y en su temor beberán agua que les será racionada. Se debilitarán por falta de pan y de agua, y así perecerán a causa de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender lo que hoy la palabra de Dios nos ha querido decir. Por eso digan después de mí, Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal,
sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecido, contento, mis hermanos, con Dios, porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradezco también a cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por esa comprensión que han tenido hacia mí. Pues ya les había comentado en videos anteriores que iba a estar un tiempito sin subir videos hasta que me estabilizara bien aquí en la ciudad, porque como ya saben, pues empecé los estudios y bueno, tengo que estabilizarme bien para poder grabar. Entonces, aún todavía no cuento con el internet en la residencia. Ahorita pues estoy haciendo un sacrificio, grabo y luego tengo que ir a una plaza que queda aquí en la ciudad, como a 10-15 minutos caminando, donde hay internet gratis. Entonces aprovecho ese internet pues para subir los videos. Entonces, porque yo había tomado una idea como que no, cuando tenga el internet en la residencia sigo con los videos, pero me di cuenta que iba a perder mucho tiempo, ¿sí? Iba a perder mucho tiempo porque no sé en qué momento pues iba a tener internet. Entonces dije, no, pues voy a aprovechar ese internet que hay gratis en la plaza para yo subir los videos. Entonces así fue como he venido trabajando ahora. Entonces les explico para que ustedes vean cómo el que trabaja por Dios hace los sacrificios para que las cosas se den. ¿Sí? Porque si Dios a mí me puso una misión de compartir su palabra, de llevar su mensaje a través de las redes sociales, lo que yo tengo que hacer es seguir adelante a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Que paré un tiempito, sí, porque es que era necesario que yo parara para poder estabilizarme bien en los estudios y ver cómo iban a ser los horarios y crearme yo el horario para poder grabar, para que no me chocaran con los estudios. Entonces, ya ahorita ya sé cuáles son los horarios de los estudios y pues ya tengo los horarios para grabar, entonces no me chocan. Entonces, bueno, bendito sea Dios que ya estamos de vuelta compartiendo la palabra de Dios. Me siento muy contento, me siento muy alegre porque estamos de vuelta compartiendo la palabra de Dios y que yo sé que ustedes también se encuentran felices y contentos porque estamos de vuelta en el compartir de la palabra de Dios. Y bueno, quiero agradecerles de verdad y le damos las bienvenidas a esas personas que se han suscrito recientemente al canal. No se les olvide pues darle un like al video y compartirlo a muchas más personas. Hoy hemos escuchado el capítulo 4 del libro del profeta Ezequiel. Nos dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Ezequiel que tomara pues un ladrillo, que lo pusiera delante de él. Y le dijo Dios que dibujara en él una ciudad. Y esa ciudad que Dios le mandó a Ezequiel era la ciudad de Jerusalén. Que la construyera con sitios, una ciudad. Imagínense que Dios les diga que se construyan una ciudad. ¿Sí? Ustedes se la imaginarían con ciudades, con tiendas, con parques, con plazas. Bueno, Dios le había enviado esa misión a Ezequiel. Pero recordemos que la palabra de Dios no es que habla literalmente de que le dijo a Ezequiel que con un ladrillo construyera, aquí nosotros le decimos una maqueta, como por ejemplo una mini versión de una ciudad. No es que literalmente Dios le dijo a Ezequiel que tenía que construir la ciudad de Jerusalén ahí con ladrillo, no. Más que todo era algo espiritual. ¿Sí? Porque es que Dios quería preparar a Jerusalén para que recibieran a Ezequiel con mucha alegría, porque Ezequiel iba a ser ese profeta
que los iba a ayudar a que se acercaran a Dios. Entonces, le mandó a Ezequiel para que hiciera un modelo para que las personas tuvieran ese ejemplo y dijeran, esto es lo que va a pasar con nosotros. Pero lo que a mí me llamó la atención es que Dios le dice a Ezequiel que construya. Pero si esto lo llevamos a la vida espiritual, muchas veces a nosotros Dios nos manda a construir una ciudad. ¿Sí? Cada uno de nosotros, Dios en cualquier momento nos puede decir, mire, le pongo a que construya una ciudad. ¿Sí? Y para usted construirla, ¿qué necesita? Los materiales, ¿no? ¿Sí? Para construir usted un hogar, ¿qué es lo que necesita? Los materiales. Los bloques, el techo, el cemento, la arena, el agua. ¿Sí? Los materiales y las herramientas, por supuesto. De la misma manera, nosotros también necesitamos para construir ese puente que nos lleve hacia Dios, debemos tener herramientas y materiales. Sí. Como por ejemplo, una de esas herramientas que ustedes y yo debemos tener para construir el puente que nos conduzca hacia Dios es lo que nosotros estamos escuchando. La palabra de Dios. Esa es una herramienta. Otra herramienta, por ejemplo, el Santo Rosario. Otra, por ejemplo, la oración. Esas son las herramientas que ustedes y yo podemos tener en nuestra vida para construir ese puente que nos conduzca hacia Dios. Ahora bien, los materiales. Materiales que necesitamos para construir el puente que nos conduzca a Dios. A ver, por ejemplo, la fe. Es un material muy importante que ustedes y yo debemos tener en nuestra vida. La fe, más que todo. Porque imagínense que usted se ponga a leer la Biblia, o se ponga a hacer el Santo Rosario, o se ponga a hacer una oración. Pero si no tiene el material que es la fe, si lee la Biblia, la va a leer en vano, como si usted lea un libro cualquiera. Si reza el Santo Rosario, lo va a rezar por rezarlo, va a rezar en vano. Y si ora sin fe, va a ser una oración en vano, una oración que no va a tener sentido. Entonces, tenemos los materiales, pero necesitamos tenemos las herramientas, pero necesitamos los materiales. La fe. Otro material que ustedes y yo podemos necesitar en esta vida para construir se llama la disposición. El abrirle el corazón a Dios. ¿Sí? El querer hacer las cosas por Dios. Entonces, cuando nosotros recojamos tanto los materiales como las herramientas, ahí es donde ustedes y yo vamos a poder construir ese puente o ese camino que nos conduzca a Dios. ¿Sí? Y es que fíjese, es que Dios le dijo a Ezequiel que construyera y le dio las herramientas. Muchas personas, pero ¿y cómo hago yo para construir? Porque yo no tengo nada. Pero es que Dios a usted le da las herramientas y le da los materiales. ¿Sí? Lo que falta es que ustedes y yo tengamos chispa, las ganas de nosotros ponernos a construir, en hacer las cosas bien. ¿Sí? Pero es que lo que pasa es que nosotros, los cristianos, somos apáticos para las cosas de Dios. ¿Sí? Somos quedados, somos lentos. Ojalá nosotros fuéramos como las personas del mundo. Sí, las personas del mundo son rápidas, atentas, astutas para hacer las cosas del mundo. Para hacer las cosas de Dios, se quedan en cero. Y a veces nosotros los cristianos nos comportamos de esa manera.
Sí, para las cosas del mundo somos buenísimos, pero a la hora de hacer las cosas por Dios, nada. Nos quedamos, nos dormimos en las cosas de Dios, porque nos aburren, porque nos da pereza, porque nos da flojera, porque no queremos, porque no puedo. Mire, el cristiano es bueno para colocar 1000 peros para las cosas de Dios. ¿Sí? Yo le aseguro que usted va y le dice a una persona o a nosotros mismos que nos invitan a un rosario y nosotros es que no puedo, porque es que no puedo. O no, hoy no, porque es que no me siento bien para ir. ¿Sí? No nos han terminado de decir la invitación cuando ya decimos que no. No y no. Pero llegan a invitarnos a una fiesta, a una pachanga. A ver qué vamos a decir sí de una vez. Y vamos allá al ropero, al armario a buscar la mejor ropa y vámonos. Porque es para las cosas de Dios. Debemos preocuparnos de ahora en adelante en construir ese camino hacia Dios. Y le pregunto, ¿está usted preocupándose por construir ese puente que los conduzca hacia Dios? Ya empezó a construir. Debemos preocuparnos nosotros. Mire, y un ejemplo, una enseñanza, sé que en algunos videos anteriores se la había dado, pero por si se le olvidó se la recuerdo. ¿Sí? Un ejemplo. Escuchamos que Dios le dijo a Ezequiel, en ese ladrillo vas a dibujar la ciudad, Jerusalén. Ahora bien, Dios a nosotros nos dice, te voy a dar un ladrillo, pero ese ladrillo lo vas a utilizar para construir un lugar en el reino de los cielos. Cuando nosotros hagamos las cosas bien, es un ladrillo que lanzamos al cielo y vamos construyendo nuestro lugar allá. Sí. Si hacemos las cosas malas, entonces no estamos tirando ladrillos al cielo. Pero si hacemos las cosas bien, estamos tirando ladrillos al cielo para construirnos el lugar que vamos a tener cuando partamos de esta tierra. Y ahora le vuelvo a preguntar, ¿será que usted está lanzando ladrillos al cielo? ¿Será que usted está construyendo, aparte del puente, está construyendo un lugar en el reino de los cielos para usted? ¿Será que se está preocupando por hacer las cosas bien? Sí. A eso nos invita Dios hoy, con esta lectura. A que nos preocupemos de ahora en adelante a construir ese puente, ese camino que nos conduzca hacia Dios. Con las buenas obras, con nuestras buenas acciones, con nuestro testimonio. Con eso ustedes y yo es suficiente para construir el puente que nos conduzca hacia Dios. ¿Sí? Pero si ustedes y yo andamos en la vida ajenos a las cosas de Dios, siendo apáticos para las cosas de Dios, si nosotros andamos de esa manera, estamos perdiendo el tiempo. Y no nos estamos preocupando en construirnos un lugar allá en la casa del Padre. Sí, debemos preocuparnos. Y como padres, también deben preocuparse en construirles en la vida de sus hijos desde que están pequeños las cosas de Dios. Sí, porque como padres tenemos esa tarea de que cuando nuestros hijos están creciendo, tenemos la tarea y la misión de construirle en sus corazones las cosas de Dios, sembrarle las cosas de Dios, para que cuando vayan creciendo, para que en un futuro sean mujeres y hombres entregadas al servicio de Dios. Es que por eso es que hoy día en el mundo hay muchos jóvenes
están alejados de Dios. Por eso es que hoy día en el mundo hay muchas personas que andan perdidas en el mundo. Porque a lo mejor sus padres, cuando ellos estaban pequeños, no les enseñaron las cosas de Dios. ¿No? A lo mejor le enseñarían otras cosas, pero las cosas de Dios no. Porque así como a nosotros cuando estamos pequeños, nos enseñan los números, nos enseñan las matemáticas, nos enseñan a leer, así también debemos ser para que nos enseñen las cosas de Dios. Y como padres, pues también seamos buenos para enseñarle las cosas de Dios a los hijos. ¿Sí? Mire, yo le doy muchas gracias a Dios por mis padres. Y gracias a mis padres. Porque a pesar de todo, ellos me inculcaron las cosas de Dios. Sí, me inculcaron las cosas de Dios. Desde chiquito. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 5 o 6 años, cuando en Santa Rosa, allá en la parroquia, moría gente, cuando se morían las personas, para los velorios, buscaban a mi mamá para que mi mamá le rezara al difunto. ¿Sí? Y muchas veces pues yo iba con mi mamá. Y fue tanto así la compañía que yo tuve con mi mamá hacia los rosarios, que yo me aprendí, no todo el rosario, pero me aprendí las oraciones, recuerdo. Yo recuerdo que yo me sabía el Padre Nuestro desde que empezaba hasta que terminaba, al igual que el Ave María y el Gloria. Esas 3 principales oraciones yo me las aprendí a partir de los 5 o 6 años. Porque pues ya de tanto escuchar a mi mamá, me las aprendí. Como ustedes habían escuchado en un testimonio antes, pues yo asistía a una iglesia evangélica de unos tíos. Pero mis padres me enseñaron las cosas de Dios desde pequeño. Lo que pasa es que cuando ya yo fui creciendo, como que me volví rebelde hacia las cosas de Dios. Pero no fue tan lejos, porque Dios me tocó el corazón y me dio la oportunidad de que yo me acercara a su casa, ¿sí? De que yo me acercara a las cosas de Dios. Y aquí estamos, compartiendo su palabra. Entonces, es muy importante que ustedes y yo hoy aprendamos de esta lectura, aprendamos de lo que Dios hoy nos ha dicho. Nos preocupemos en construir el camino que nos conduzca a Dios. Que ojalá nosotros aprendamos de esta lectura. Que ojalá nosotros hoy en día y a partir de ahora empecemos a construir, a trabajar por tener ese camino que nos conduzca a Dios. Y que ojalá ustedes y yo estemos lanzando ladrillos al cielo para construirnos el lugar allá. Ojalá. Y para eso pues vamos a pedirle a Dios también que nos dé su gracia, su sabiduría, para que nosotros podamos abrir el corazón, abrir nuestra mente y empecemos nosotros a trabajar y a construir ese camino, ese puente que nos conduzca a Dios. Para que así luego ustedes y yo empecemos a lanzar ladrillos al cielo para construir el lugar que ustedes y yo vamos a tener allá. Para que así, cuando partamos de esta tierra, podamos estar cerca de Dios y podamos vivir en paz junto con la compañía de nuestros seres queridos que ya partieron y con la presencia del Señor. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares y a sus amigos para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.